Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy sí llegamos al ombliguito de la semana, miércoles 16 de agosto. Tal y como lo habíamos mencionado, nuestro tema el día de hoy, muy importante para toda la población que conozca acerca de los bajos niveles de azúcar, como en medicina le llamamos las hipoglicemias. Veamos la siguiente cápsula y al regresar conoceremos a nuestros invitados del día de hoy. La hipoglucemia es un estado patológico que consiste en un nivel anormalmente bajo de azúcar en la sangre, considerándose anormal una concentración inferior a 70 miligramos sobre decilitros. Esta disminución se puede producir debido a tres circunstancias. La primera, en donde el organismo consume la glucosa presente en la sangre con demasiada rapidez. La segunda, cuando esta última es liberada al torrente sanguíneo demasiado despacio. Y finalmente, al liberar un exceso de insulina al organismo. Cuando esto ocurre, algunos órganos como el cerebro y el corazón trabajan con un esfuerzo mayor, lo que ocasiona muchos de los síntomas asociados a la hipoglucemia como cansancio, sudoración y palidez en la piel, palpitaciones, pérdida de la conciencia, malestar estomacal o dolor abdominal, mareos y dificultad para hablar. Es importante saber que no solo las personas diabéticas pueden sufrir esta patología, sino aquellas con insuficiencia renal, enfermedades hepáticas y problemas de tiroides. Para conocer más sobre la hipoglucemia, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estarán hablando sobre este importante tema. Acompáñenos. Bueno, ya escucharon, va a estar muy interesante el tema de este día. Definitivamente vamos a aprender mucho porque ya escucharon que no únicamente el paciente que padece diabetes puede presentar hipoglicemia, sino más bien en otras condiciones. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es la licenciada Paulina Hernández de Mesa, nuestra nutricionista invitada el día de hoy. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo está usted? Muy contenta de estar aquí compartiendo los conocimientos para favorecer la salud de los salvadoreños. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Luego le damos la bienvenida también al doctor Maynor Martínez Sosa, nuestro amigo endocrinólogo que teníamos días de no tener por acá. ¿Cómo está, doctor Martínez? Muy bien, un gusto estar nuevamente, siempre es un placer. El tema es muy importante, espero que sea de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, como siempre. Y le damos la bienvenida a nuestra internista de este día, ya conocida por todos, la doctora Margarita Guevara. ¿Qué tal, Margarita? Bien, gracias. La verdad es que el tema que vamos a abordar es muy importante para que la población, no solo las personas adultas, sino que también las personas jóvenes que están en edad reproductiva, ¿verdad? Y los que están de preadolescentes estén muy pendientes porque les vamos a dar una serie de consejos, les vamos a informar y les vamos a tratar de que se orienten acerca de la sintomatología, así es que quédense con nosotros. Muy bien, gracias Margarita por aceptar como siempre la invitación. La cápsula lo decía muy bien, los niveles de azúcar bajaban y mencionaba como una subdivisión de ocasiones en las que eso sucedía. O era porque se consumía demasiado rápido el azúcar, o porque la insulina no alcanzaba a bajar los niveles, o porque había demasiada insulina en la sangre. Pero nosotros quizás para términos prácticos, para que ustedes en casa lo entiendan, quizás nos vamos a dedicar a dividirlo en dos. Uno, hablemos primero de la hipoglicemia en todo aquel que no es diabético y luego hablemos del paciente diabético que puede hacer hipoglicemia. Yo creo que eso sería lo más práctico. ¿Sí o no, doctor Sosa? Así es. Es bien importante que todos sepamos que no hay ser humano que no tenga azúcar en la sangre. Todos tenemos glucosa circulando, pero aquellas personas que tienen muy alta el azúcar se consideran diabéticos y cumplen criterios bioquímicos. Y si los tienen muy bajos, también es deleterio para la salud, porque nuestros órganos requieren como combustible o como sustrato energético a la glucosa. Cuando el nivel baja a un nivel crítico, se considera hipoglicemia, que es el tema de ahora, aunque sea traducido para que todo el mundo lo comprenda, como bajos niveles de azúcar en sangre, pero el término médico, como bien lo dijo la doctora, es hipoglicemia, que hipo bajo, gli o glucosa o carbohidrato, y emia, sangre, bajo nivel de azúcar en sangre.
se ha establecido como lineamiento internacional que abajo de 70, hay quienes ya conocen sus niveles de azúcar, cuando están abajo de 70 miligramos por decilitro ya se considera hipoglicemia. Sin embargo, la mayoría de pacientes presentan los síntomas hasta un nivel de 50, porque hay varias clasificaciones de los síntomas que se presentan y esto puede ser tan banal como leves síntomas o puede ser tan grave como inclusive que tenga que correr a la emergencia en estado quizás inconsciente. Muy bien. Doctor, entonces hablemos de ya dijimos que los pacientes normalmente presentan la sintomatología cuando anda ya abajo de 50. Sí. Hablemos de los síntomas nuevamente, ¿cuáles son para luego ir entrando en las causas posibles? Los síntomas, el ser humano es una maquinaria perfecta, ¿verdad? Tiene sus alarmas, sus alertas. Los síntomas no son, como decimos en buen salvadoreño, no son por gusto. Hay dos grandes grupos de síntomas. Síntomas adrenérgicos, que es como el sistema de alerta, corra, busque ayuda, algo le sucede. Y hay síntomas que se llaman neuroglucopénicos, que para definir ese término es neuro, sistema nervioso, glucosa y pénico bajo, que la glucosa está baja en el sistema nervioso. Para quizás ejemplificarlo de una mejor manera, primero el organismo nos avisa de una manera alarmante que se nos está bajando el nivel del azúcar, adrenalina, adrenérgico, es decir, palpitaciones, sudoración, temblor en el cuerpo, mucha hambre, nos sentimos ansiosos, la gente dice estoy afligido y no sé por qué. Estoy a media tarde tranquilo en clase o estoy en el trabajo y me comienza a palpitar el corazón, me siento sudoroso y tembloroso y no sé qué me sucede. Eso es la adrenalina que se le ha subido y le está diciendo, chequéese, algo le sucede porque sus niveles de glucosa sanguínea están muy bajos. Y el otro punto, que es cuando ya el organismo dice... Los pilotos del automóvil. Los pilotos del automóvil, así están rojos, ¿verdad? Están en flash, ¿verdad? Y uno dice, si uno no le hace caso, porque hay personas que dicen, mire, me dio pena pedirle permiso al profesor, o no quise salirme del trabajo, iba conduciendo y no hice nada. ¿Qué es lo que nuestro organismo hace? Pasan los síntomas adrenérgicos y comienza lo neuroglucopénico, comienza a apagar sistemas. Y nos comenzamos a sentir somnolientos, como que nos caemos, algunas veces los pacientes presentan lipotimia o desmayo y en el peor de los casos convulsiones y coma. Es decir, aquí la maquinaria ya llegó a su punto límite y tiene que buscar atención, apaga el sistema y lo llevan quizás, en el peor de los casos, desmayado a la unidad de emergencias. Muy bien, entonces esos son los síntomas que pueden ser desde un aviso sintomático leve hasta algo grave que lo va a hacer llegar al hospital. Margarita, cuando comenzamos usted dijo atención a la población preadolescente y adolescente, y esto es porque esto es bastante frecuente en este grupo etario de edades y contemos por qué. Es que cuando nosotros tenemos este cuadro clínico, es bien importante todos los datos que nos da el paciente, especialmente en esta edad. Muchas veces comienza una serie de trastornos alimenticios, específicamente lo que es la anorexia, y esto se da en mayor proporción en las señoritas, aunque también puede haber varones que nos pueden dar esta entidad clínica, pero muchas veces esta es la sintomatología que pueden presentar y los papás obviamente van a estar muy preocupados porque los ven que solo están con sueño o muy irritables, ¿verdad? Que no quieren hacer las tareas que normalmente ellos están acostumbrados a ver. Y es por la poca ingesta de alimentos. Entonces, esto es una condición clínica que el paciente prácticamente cuando se le revisa está en sus niveles normales, pero la ingesta es muy baja y obviamente si tienen un gasto energético alto van a presentar esta condición clínica. Por eso es la importancia de que los padres sepan y estén pendientes en estas edades que pueden presentar básicamente esta entidad clínica y obviamente es una condición grave. O sea, sí es importante que los papás, ¿verdad?, conozcan este tipo de sintomatología para que sepan qué hacer. Y en el peor de los casos, pues obviamente no lo van a llevar a consulta. El consejo es que siempre tiene o necesita una evaluación de un médico para que logre determinar qué es lo que está pasando. Licenciada Paulina, ¿qué es lo que no puede hacer falta en un adolescente que está en la época escolar para evitar este tipo de hipoglicemias?
Bueno, primero que todo tenemos que aprender a comer y ahí es un punto básico que los papás estén pendientes y que ellos puedan ser el ejemplo para obtener buenos hábitos de alimentación. Nunca debe de faltar el desayuno, ni tampoco que sean desayunos con alto cantidad de carbohidratos o cantidad de azúcar, un cereal, una leche. Debemos de fraccionar la alimentación, por lo menos en 6 tiempos de comida. Estamos hablando que no vamos a consumir 2 tiempos de comida grandes o 3 tiempos de comida, sino que lo vamos a fraccionar en desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio, cena y si es posible un refrigerio antes de acostarse. Entonces es básico la nutrición, es básico poder respetar los horarios de comida, ¿verdad? Siempre desayunar, siempre almorzar, siempre cenar. También debemos de tener cuidado en no consumir grandes cantidades de carbohidratos de una sola vez, sino que fraccionarlo varias veces en el día, ¿verdad? O por ejemplo, nosotros las nutricionistas ocupamos el conteo de carbohidratos, entonces básicamente en cada tiempo de comida van a consumir 4 porciones de carbohidratos y 2 refrigerios con 2 carbohidratos, ¿verdad? Y siempre que vaya acompañado con fibra o con un poquito de grasa para que la absorción sea lenta y no sea rápida, ¿verdad? Por lo tanto, los estudiantes en edad escolar que entran temprano por la mañana y salen después de la hora del almuerzo, ya escucharon, deben de ser fraccionados sus alimentos, llevar suficiente alimento para poder tener esas meriendas saludables y nutritivas y evitar de esta forma hipoglicemia en cualquiera de los casos, ya no digamos más aún en aquellos niños que ya tienen este diagnóstico, ¿verdad? Del cual vamos a estar hablando al regresar. Vámonos a una pausa, vemos el avance de TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Sería como primeros auxilios, ya cuando está demasiado mal la persona. Darle oxígeno, darle un lugar amplio. Dicen pues que, bueno, el doctor ha dicho que puede tomar un poquito de gaseosa, una galleta para nivelar cuando se le baja. Sí, claro, algún dulce, o alguna, qué sé yo, alguna medicina para los nervios. Darle un poquito de dulce. Bueno, yo he oído decir que sí comen dulce cuando se les baja, dicen. Ajá. Y para que vuelva a la normalidad dicen que tienen que comer algo dulce. Sí, regularmente la gente lo que hace es darle un dulce para volver a la normalidad, pero no es necesariamente va a curar el nivel de azúcar de las personas. El problema es que estamos acostumbrados a comer lo que nosotros queremos, ¿vea? En primer lugar, acuérdese que cuando se baja el nivel de azúcar trata a la persona a un desmayo. Entonces, para que se recupere hay que esperar un cierto tiempo. Luego, aplicarle una azucarada pero bien cargada. Muchos le dicen, dele Coca-Cola. La Coca-Cola no influye en nada. Lo que influye es una azucarada pero cargada para poder levantar el nivel de azúcar. Muy agradecidos con toda esa gente linda que siempre responde a nuestro sondeo y fíjense qué importante porque precisamente ese es el objetivo este día de nuestro programa. Queremos desmitificar este hecho de que la persona que esté con una baja de azúcar lo primero que tiene que hacer es meterse un dulce en la boca. Eso no es lo ideal, pero eso quiero que nos lo digan nuestros especialistas. A ver, Maynor. Sí, bien importante es reconocer que está el problema. No hacemos nada con que uno sepa qué hacer ante una hipoglicemia si no la sabe reconocer. De los síntomas que había yo explicado inicialmente, es importante que también si es una situación recurrente que ya se está investigando, porque como decía la doctora, no es solo me dio hipoglicemia, me resolvió y ojalá no me vuelva a dar. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dio hipoglicemia? ¿Por qué se me bajó el nivel de azúcar? Hay que investigar. Y mientras tanto el organismo también tiene que conocerlo la persona y saber cuáles son los síntomas iniciales de una hipoglicemia. Muchas veces estoy tranquilo, como de nada, y me da un hambre que yo digo, no tenía hambre y hace 15 minutos y me está dando hambre excesiva. Y eso podría ser el primer signo de que estoy yo presentando hipoglicemia. O me comienzo a sentir ansioso, tembloroso o con sudoración, palpitaciones.
Eso podría también ser hipoglicemia. La hipoglicemia, inclusive también el tratamiento va a depender de la severidad de la hipoglicemia. No es lo mismo tratar una hipoglicemia que yo solo siento un poco de angustia, o una hipoglicemia que yo siento como, dice el buen salvadoreño, murición, ¿verdad? Como que me voy a desmayar o que me siento muy mal, o una persona que encuentran inconsciente y que presumen que es hipoglicemia. El tratamiento en las tres situaciones va a ser diferente y tenemos que nosotros entonces reconocer los síntomas. Quizás eso es mi mensaje. Aprendamos entonces en qué consiste la hipoglicemia, cuáles son los síntomas para realmente reconocerlo, porque ya ha sucedido situaciones en las cuales la gente dice, yo sé qué hacer ante una hipoglicemia, pero llevé a mi mamá a la emergencia 4 horas después de que no se despertaba, no se levantaba a desayunar, porque creí que era otra cosa y no pensé que era hipoglicemia, y decía, quizás quiere seguir dormida y siempre se levanta a las 6 de la mañana. Pobrecita que duerma. Y ya son las 9, pobrecita que duerma, y la señora en hipoglicemia. Entonces hay que reconocer la hipoglicemia para saber tratarla. Muy bien, pero eso también va a depender, hablábamos de qué tipo de población sea, Sí. pero por ejemplo, si yo me encuentro una persona en el parque, así como fue el sondeo, una persona que de pronto la ve que se está desvaneciendo, ¿cómo reconocer que se trata de una hipoglicemia? Es que acuérdese que la condición clínica o los antecedentes que tenga la persona son muy importantes. Como lo habíamos hablado desde un principio, los que sí son diabéticos, los que no son diabéticos. Si casualmente es una persona que presenta un desmayo, ¿verdad? La probabilidad, si es diabético, es muy alta que sea esta entidad clínica, desmayo, está sudoroso, está pálido, está como obnubilado, tiene que las manos frías reconoce, y sudorosas. tiene, exacto. Entonces, la probabilidad, si afortunadamente yo conozco a esa persona y sé que es diabético, o sea, sé que inmediatamente tengo que llevarlo al hospital, pero si es un paciente desconocido, que no conozco de qué padece o algo, o sea, hay que hacer otro tipo de evaluaciones ya por un profesional para descartar otro tipo de condiciones, algo cardíaco, algo cerebral, que sí me pueden dar alteración del estado de conciencia y realmente simular, como ya habíamos hablado de los síntomas, que puede ser una hipoglicemia. O sea, es bien importante hacer la diferenciación. O sea, es una entidad clínica, es una emergencia que tiene que tratarse adecuadamente. Muy bien. Y qué hago depende de mis competencias. Yo soy una persona no médico, ando en la calle y veo que alguien cae, que no fue por accidente, de trauma ni nada de eso. ¿Qué puedo hacer yo, verdad? Lo que todas las personas sí podemos hacer es activar el sistema de emergencia, ¿verdad? Entonces llamamos al 132, ¿verdad? O llamamos al sistema de emergencia, ayuda, auxilio, alguien que conozca por lo menos principios básicos de primeros auxilios. Cuando hay alguien que puede brindar primeros auxilios, sabe que va a tener que evaluar la circulación, la vía aérea, ¿verdad? Ver si tiene respiración el paciente para entonces activar el sistema de emergencia. Si tiene algún antecedente porque algún familiar está con él y dice, mire, es diabética y ahora no desayunó algo, ahí tenemos una pista enorme, ¿verdad? Pero si nadie nos da ningún dato, no sabemos nosotros realmente si será un paro cardíaco, una arritmia cardíaca, un problema respiratorio, una lipotimia por cualquier otra causa o una hipoglicemia. Hay una premisa en medicina que se usa, ¿verdad? Si yo no tengo la certeza de una hipoglicemia, pero la sospecho, tratarla hasta que yo pueda corroborarla, porque es peor no tratar una hipoglicemia que decir, quizás no es hipoglicemia. Ahora, si está inconsciente, a lo mucho que podemos llegar nosotros es a poner jalea o miel en la encía, que es la vía más lenta de absorción, si estamos en la calle. Si estamos en una institución de salud, es canalizar vena y poner un bolo de dextrosa o inyectar glucagón si lo tenemos disponible. Pero estamos en la calle, activemos el sistema de emergencia. Si usted sabe tomar pulso, tómele el pulso al paciente o escúchele el pecho a ver si le logra escuchar el corazón, la respiración, en lo que viene la persona más competente para atender la emergencia. Si tiene la sospecha o la certeza de que es una hipoglicemia, trátela. En un paciente inconsciente es más difícil tratarlo en la calle. En alguien que todavía conserva el nivel de conciencia, se siente muy mal, todavía le puede preguntar. Allí le puede preguntar y le pueden dar un aporte de glucosa o dextrosa, de azúcar, mientras se obtiene la evaluación pertinente y se confirma si realmente es una hipoglicemia o no. Depende de los síntomas del paciente, si tenemos o no antecedentes y qué puedo yo hacer o qué competencias tengo para atenderlo. Todo eso
Es lo que rápido, ¿verdad? Porque Ahora. no podemos también hacer una historia larga Sí, y pues, el paciente exacto, desvaneciéndose en frente de nosotros, ¿verdad? Paulina, ahora bien, el paciente que ya sabe o que reconoce o la persona que anda con él dice, es una hipoglicemia, se le ha bajado el azúcar, ¿qué es el aporte? ¿En qué consiste el aporte que debemos darle? Ok, el abordaje nutricional que debe de tener una paciente o una persona que tiene hipoglicemia es la regla 15-15. Es en el momento que me estoy sintiendo mal, siempre andar en la cartera, andar en la bolsa de su pantalón, los sobrecitos de azúcar que dan en las cafeterías, siempre hay que asegurarse que diga 5 gramos de azúcar. Entonces yo voy a consumirme 3 sobrecitos de azúcar que serían 15 gramos y voy a esperar 15 minutos. Si a los 15 minutos yo me siento bien, voy a comer. Voy a elaborarme tal vez un pan integral con una proteína, pero si a los 15 minutos yo me sigo sintiendo mal, vuelvo a tomarme los 3 sobrecitos y espero 15 minutos. Si a los 15 minutos se me pasó, yo como. Y si no, pues me tengo que ir de emergencia al hospital. Ese es el abordaje nutricional que debe tener una persona que está teniendo hipoglicemia, pero es básico que sepa que el sobrecito de azúcar que va a tomar tiene que ser 5 gramos. O sea, 3 sobrecitos serían 15 gramos. Y después de los 15 minutos yo me evalúo, si me siento bien, tengo que comer. Si no me siento bien, vuelvo a repetirlo y si me sentí bien a los 15 minutos, como y si no, me voy corriendo al hospital. Ese es el Margarita, ¿algo que agregar a esto? No, es bien importante que la gente sepa la cantidad de carbohidratos que tiene que consumir, porque aquí es muy frecuente que le dan dulces, que le dan bebidas carbonatadas, jugos enlatados, y realmente no es lo más indicado y es hasta mucho más práctico, así como decía la licenciada, en esa cantidad es mejor, ¿verdad? Y hasta para el momento de la reevaluación es mucho más adecuado. Exacto. Sí. Bueno, hablemos de hipoglicemia en aquellas poblaciones especiales. ¿Quiénes son estas poblaciones especiales? Hablemos en ella en los alcohólicos, los ancianos, las embarazadas, Maynor. Sí, en cada población la situación podría ser totalmente diferente porque depende de su condición nutricional general, también del metabolismo que le exige, como en los niños, adolescentes, embarazadas o pacientes con infecciones o enfermedades crónicas, su metabolismo es más exigente. Igual también en poblaciones ancianas, que los síntomas también pueden ser muy opacos o poco reconocibles. Lo importante es mantener el equilibrio nutricional en las pacientes embarazadas, como incrementa su demanda energética calórica y también la condición hormonal cambia. Hay pacientes inclusive también que su control de la insulina, que es la hormona que controla el nivel del azúcar y nos ayuda a la nutrición, también cambia. Por eso se presentan mucho hipotensión arterial o también hipoglicemia. Es decir, que una paciente embarazada en comparación a la población general tiene más riesgo de presentar hipoglicemia. Y hay que hacer esa consideración si llega a sentirse mal o peor, en el peor de los casos se desmaya. Aquí en Salvador es bien frecuente, se desmayó alguien, está embarazada, dice. Pero es por ese cambio del metabolismo que o puede ser hipotensión arterial o cambio en la presión arterial o puede ser cambio en el nivel de azúcar. En la población infantil, en los niños, la hipoglicemia puede ser también difícil de diagnosticar. A veces son niños que están muy llorones o que no quieren comer o que vomitan y los papás dicen que es rebelde o le pasa algo, está enfermo del estómago. Me recuerdo una vez que fuimos en un campamento por parte de la Asociación de Diabetes y andaban niños con diabetes tipo 1 y andaban todos jugando y de pronto llegaban algunos llorando y uno, estábamos en el área de formación, ¿este niño quién le pegó o quién lo golpeó? Y no, era que se sentía muy mal y él no sabía qué sentía y era una hipoglicemia y no decía tengo palpitaciones, ansiedad, angustia, temblor, lloraba, ¿verdad? Y uno pensando que se había golpeado. Entonces, en la población, dependiendo del estrato de edad, así puede ser de diferente la manifestación clínica. En los ancianos, muchos de ellos no presentan los síntomas de la adrenalina, no presentan esa ansiedad, palpitaciones, el aviso, sino que de una vez, lo que mencionaba, no quiere comer la abuelita, no se quiere levantar, todos los días sale a caminar, pero hoy no quiso, hoy no quiere sentarse, quiere pasar acostada todo el día. Hay que chequearlos porque muchas veces es hipoglicemia y pensamos nosotros que simplemente está con desgano. Igual también en pacientes con enfermedades crónicas, aquellos que padecen del hígado, del riñón, pueden tener hipoglicemias y no necesariamente advertidas. Y pacientes también con infecciones, hay pacientes que tienen, por ejemplo, orina con pus, ¿verdad? O que
tienen infecciones respiratorias que se les complican y pueden tener hipoglicemias y pensar uno que es cualquier otra cosa aparte de la enfermedad y no investigar o tratar una hipoglicemia. Muy bien, al regresar quiero que hablemos un poco de la diferencia en sí o la relación existente entre hipoglicemia e hiperinsulinemia, ¿ok? Eso es bien importante, una pregunta que tenemos acá en redes sociales. Bueno, pasemos a ver nuestra sección de Food Style, los alimentos que nos pueden ayudar a mantener una glicemia normal. Este día en Food Style te presentamos aquellos alimentos que te ayudarán a mantener estables los niveles de glucosa. Comenzamos con los cítricos como la naranja, las limas y los limones. Al consumirlos en gajos enteros, se obtiene toda la cantidad de fibra y vitamina C necesaria. Además, incrementan rápidamente los niveles de glucosa en caso de hipoglicemia. También tenemos la canela. Al preparar una infusión con esta especia o incluirla molida en alimentos puede ayudar al control de la glucosa en sangre. Finalmente, los granos enteros como la avena y trigos integrales. Estos pueden disminuir la glucosa no solamente después de ser consumidos, sino en las comidas posteriores. Es decir, si desayunas con granos enteros, es probable que tengas un mejor control glucémico durante el día. Recuerda que la alimentación es un pilar fundamental para mantener una buena salud. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Esperamos que lo esté haciendo con un menú nutritivo y saludable como el que tratamos de promover siempre acá que tenemos a nuestros nutricionistas invitados. Estamos hablando de las hipoglicemias. Me gustaría que en este bloque habláramos un poco de lo que mencionaba anteriormente, la pregunta de si todos los hipoglicémicos son hiperinsulinémicos o si son lo mismo o hay relación. A ver, Maynor. Es un subgrupo. De las total de hipoglicemia, solo un subgrupo son hiperinsulinémicos. Para explicar quizás el término, hiperalto insulinemia es insulina en sangre. Entonces, muy alta insulina en sangre. Todos los seres humanos tenemos insulina. Insulina es la sustancia o la hormona que nos regula el nivel de glucosa en sangre, pero que tiene muchas otras funciones. Nos permite absorber apropiadamente los alimentos y sacar el mejor provecho de ellos. Todos debemos tener una cantidad necesaria de insulina circulante. El problema es cuando el organismo tiene, ya sea por factores hereditarios o por obesidad, sobrepeso, predisposición a hacerse diabético. ¿Por qué? Porque su organismo tiene resistencia a la acción de la insulina. Si la insulina no actúa bien, la glucosa se eleva mucho, pero el organismo trata de ayudarnos y dice, bueno, ya que no puedo compensar o controlar con el nivel propio de insulina la cantidad de azúcar circulante, voy a liberar más insulina, pero libera una cantidad exagerada. Como libera una cantidad exagerada, se produce la hiperinsulinemia y esto hace que el azúcar, en lugar de irsenos hacia diabetes, hacia muy alto, se nos baja demasiado. Por eso es que en edades tempranas, en pacientes que tienen familiares diabéticos o que son obesos, no hacen ejercicio o tienen una dieta con abundante cantidad de azúcar simple o azúcar de caña, miel de abeja, etcétera, tienden a ser hiperinsulinémicos porque ellos tratan el organismo de no hacerlos diabéticos o de impedir que se hagan diabéticos, pero la respuesta es exagerada y entonces hacen la hipoglicemia. ¿Qué debo hacer para controlar esta hiperinsulinemia? Sensibilizar a los tejidos a la acción de la insulina para que el organismo no sienta esa necesidad de liberar tanta insulina. ¿Y cómo la sensibilizo? Actividad física, una nutrición, una dieta balanceada y bajar peso si tengo sobrepeso o si tengo obesidad. Mientras más fibra, mientras más alimentos integrales consuma y una dieta más variada, la absorción de los alimentos va a ser más lenta y por ende el organismo se va a preparar mejor a la cantidad de insulina y no va a tener necesidad de liberar tanta insulina. Si yo como una gran cantidad de alimentos azucarados, mi insulina se va a disparar exageradamente. Pero si yo como primero los vegetales, ensalada, y luego voy con los carbohidratos que pueden ser integrales, las carnes magras,
y el organismo va liberando poquito a poco la insulina y no tiene necesidad de esa gran cantidad que me hace la hipoglicemia. Por eso es que lo que se recomienda, lo que decía la licenciada, una nutrición bien balanceada y refrigerios, y no tratar de comer para toda la tarde un solo en el almuerzo, sino tratar de comer medido, lo suficiente, y luego saber que va a haber un refrigerio a media tarde, a media mañana, y si es necesario, si nos vamos a acostar algo tarde, antes de acostarnos. Pero estos refrigerios no tienen que ser azúcares muy refinados, o sea, mucho dulce, mucha galleta, sobre todo la población infanto-juvenil, que es lo que más les encanta, ¿cierto, Paulina? Deben de evitar las bebidas carbonatadas, los jugos enlatados, inclusive los refrescos naturales. Yo les hago énfasis a mis pacientes que debemos de dejar esa costumbre mala, ¿verdad? Porque cuando usted toma refresco, los endulzamos, se pierde la fibra, se pierden las propiedades beneficiosas de la fruta. Entonces lo ideal es comerse la porción de fruta, y especialmente aquellas que se puedan comer con cáscara mejor, porque ahí va la fibra. Es muy importante también, la población salvadoreña tenemos la idea que la fruta es lo buenísima, y ciertamente sí, pero como todo alimento, el exceso es malo. Entonces el excesivo consumo de fruta me va a llevar a obesidad, me va a llevar a sobrepeso y me va a llevar a estos problemas, ¿verdad? Entonces definitivamente debemos de llevar una alimentación balanceada, fraccionar la alimentación, desayuno, almuerzo, cena, refrigerios, tratar de evitar las harinas refinadas, ¿verdad? Tenemos que optar, ahora la población salvadoreña está aprendiendo en que el pan no sea pan francés, sino que sea pan integral, en que la pasta con que voy a hacer mi almuerzo no sea una pasta, sino que sea pasta integral, ¿verdad? Entonces debemos de seleccionar ese tipo de alimentos, tener mucho cuidado con lo que tomamos, tener mucho cuidado con el consumo de fruta. Es bueno visitar a una nutricionista para que nos organice hasta los horarios, ¿verdad? Eso es muy importante. Siempre desayunar, siempre tratar de almorzar, siempre tratar de cenar a la misma hora. Y si usted tiene un factor de riesgo hereditario, pues con mucha más razón cuidarnos, hacer ejercicio, evitar la cafeína. La cafeína también nos produce los mismos síntomas que una hipoglicemia, entonces se puede confundir o se puede incrementar. Evitar las bebidas alcohólicas. En un estómago vacío, sin alimentos, no es recomendable las bebidas alcohólicas. Si hay hipoglicemia, debe de tomar 1 o 2 bebidas alcohólicas a la semana o no tomarlas, ¿verdad? Tener mucho cuidado con la grasa saturada. Todo eso también puede ayudar a favorecer a hipoglicemia, puede ayudar a favorecer a obesidad, y que nos va a conllevar al final a todos estos problemas que estamos mencionando ahora, ¿verdad? Bueno, y por cierto, eso se nos quedó, la población especial de los alcohólicos se nos había quedado, ¿sí, Margarita? Así que es. También hacen hipoglicemias, hablemos un poco de eso. Sí, la verdad es que esta es una condición, es una enfermedad social que está aquí muy presente, que los pacientes, principalmente del sexo masculino, ¿verdad?, ingieren cantidades excesivas de alcohol, lo lleva a una condición ya franca de alcoholismo, que es una enfermedad, y la probabilidad de que ellos hagan hipoglicemia es muy alta, ¿verdad? Sobre todo porque cuando ya están en fases de daño hepático franco o cirrosis, ¿verdad?, todo el metabolismo de lo que es la glucosa cambia. Entonces el porcentaje de pacientes que llegan a las emergencias ya con síntomas, trastornos del estado de conciencia, o se ponen demasiado agitados, que llegan hablando o diciendo cosas que son inapropiadas, si el paciente es alcohólico, un porcentaje alto de pacientes con esta condición clínica van a llegar en hipoglicemia, y por eso es importante que la familia o que las personas del entorno familiar o los que lo conocen sepan de la condición que la hipoglicemia le puede llevar, que ya puede quedar con secuelas, ¿verdad?, aparte de las que ya tiene por la ingesta ya muy crónica de alcohol, y que muchos casos repetitivos de este tipo de condiciones clínicas como son la hipoglicemia, sí ya me pueden provocar cambios a largo plazo en su estado de conciencia, hasta puede desarrollarse ya un tipo de demencia secundaria ya a los constantes episodios de hipoglicemia. Por eso es que nosotros hacemos hincapié que la población tiene que saber, ¿verdad?, que esta condición clínica prácticamente, si usted no se trata, hasta lo puede llevar a la muerte. O sea, que no es de verlo, es hipoglicemia, ya le va a pasar, sino que puede alterarse ya el estado en general del paciente, ya puede quedar con secuelas
principalmente a nivel cerebral, que ya un paciente con este tipo de condición está ya en otra categoría, depende de otra persona, ya no puede valerse por sí mismo, etcétera. Entonces sí es importante. Muy bien. Vámonos a una pausa comercial y al regresar hablamos más sobre cómo vamos a hacer el diagnóstico de hipoglicemias y de esta condición en el paciente diabético. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los bajos niveles de azúcar en la sangre, como todos ya saben, hipoglicemia. En este bloque vamos a hablar sobre el diabético, controlado o no controlado, que puede hacer hipoglicemia, pero yo quiero que nuestros panelistas nos digan en qué condiciones puede un diabético o por qué puede un diabético hacer hipoglicemias. Hablemos un poquito, Margarita, le damos el paso luego a Jaime. La verdad es que con los pacientes diabéticos, quizás de las cosas más importantes o de los pilares que nosotros le tenemos que hacer hincapié al paciente es la educación. O sea, si yo sé cómo estoy con mi régimen de alimentación, de medicamentos, o sea, la fase o la edad en que me han detectado la diabetes, todos esos son parámetros que juegan un papel muy importante para predisponer, porque ya desde el hecho que es diabético, eso me va a indicar a mí qué es lo que yo le voy a dar de seguimiento. Por ejemplo, un diabético que ya se detectó en la edad adulta, 40, 50 años, ¿verdad? O sea, la probabilidad de que me haga hipoglicemia va a depender primero que el medicamento se lo esté tomando adecuadamente según el peso, según su condición clínica y obviamente si ya las recomendaciones el paciente transgrede lo que se le ha dicho, o sea, va a tener esa condición. Y otra condición, si ya el paciente, la diabetes muchas veces, desgraciadamente en nuestro país se detecta en etapas ya un poco más tardías, que ya ha causado muchos daños a nivel de la macrocirculación, de la microcirculación, ya hay daño a nivel de los ojos, de los riñones, ¿verdad? Y ya muchas veces están en una etapa que casi van a llegar a falla renal y ahí el porcentaje de pacientes que nos van a hacer hipoglicemias aumenta y también en los pacientes cuando se les detecta ya la diabetes cuando ya están ancianos, ¿verdad? Otra condición, por ejemplo, si yo tengo un paciente que no hace dieta adecuadamente y cree que tomando más pastillas de la que ya está indicada se le van a controlar los niveles, o sea, la probabilidad de que me haga hipoglicemia obviamente va a aumentar. Exacto, ese tema es importantísimo. El diabético que no cumple con la dieta y que cree que el medicamento es el mágico, si me tocaba una, me voy a tomar dos porque comí demasiado, se está poniendo en peligro, ¿cierto? También la escasa ingesta alimenticia. Hay pacientes que dicen, no tenía hambre y no cené, o me agarró la tarde en la mañana y no desayuné, pero siempre me puse la insulina o siempre me tomé la pastilla. Peligroso. Usted siempre tiene que hacer desayuno, almuerzo y cena y refrigerio si así se lo han establecido según horario. No puede omitir tiempos de comida porque tenemos riesgo incrementado de hipoglicemia. Igual también cuando se ha cambiado de medicamento o se ha cambiado de dosificación, hay riesgo también de hacer hipoglicemia. Obviamente eso tiene que ser en un sistema controlado. El médico le dice, mientras más fino vamos, porque a veces llega con 300 el paciente, cuando ya vamos en 150, 130 de glucosa en ayuno, uno le dice, vamos a hacer otro ajuste y podría darse la posibilidad de que usted presente un bajón de azúcar, una hipoglicemia. Y es una situación que individualmente nosotros no podemos totalmente controlar y debe el paciente conocer qué sería una hipoglicemia para tratarla tempranamente, que no sea grave y que no tenga una experiencia muy negativa. Y la otra situación es errores en medicación. Sucede que el paciente dice, fíjese que no me acuerdo si me puse 2 veces la insulina, o me había tomado una pastilla y después creí que la otra no era la glibenclamida, creí que era para la presión y me volví a tomar otra glibenclamida. Son situaciones que suceden y que pueden poner en un riesgo. Especialmente en los pacientes que tienen las medicinas todas en estas cajitas plásticas, sí, que todos se parecen. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado porque ellos arman
los ancianos principalmente, Los arman grupos la cajita semanalmente o diario con todos los medicamentos ya sin bolsita, fuera del blister que se van a tomar. Si en el momento en el que lo estaban armando se equivocaron y pusieron 2 que son para el control de azúcar, puede suceder eso. Sí, así es. Otra situación es pacientes que ya tienen daño en el riñón o que ya tienen daño en el hígado, otras enfermedades crónicas, síndromes de mala absorción también, pacientes con muy bajo peso también pueden presentar hipoglicemias o pacientes con infecciones que muchas veces no son tan sintomáticas. Paciente diabético puede ser que tenga una neumonía y no presente fiebre o una infección de vías urinarias complicada, inclusive que se ha subido a riñón y no presente fiebre o mayor dolor y únicamente presentan la hipoglicemia por la infección severa. Entonces, ningún paciente, ninguna persona diabética o no diabética debería presentar hipoglicemia. Si la presentó, busque atención médica para investigar. Que ya me resolvió, muy bien, pero algo sucedió. Ahora, si usted ya es un paciente con diabetes y detectó el problema, corríjalo, ¿verdad? No es necesario siempre correr, por decirlo así, si fue una hipoglicemia controlada. El del tráfico minor, el ejemplo del tráfico y la insulina. Sí, muchas veces se le dice al paciente, aplíquese la insulina media hora antes de comer. Y dice, bueno, como de aquí estoy a media hora de llegar allá al Salvador del Mundo, entonces me voy a poner la insulina y cuando llegue allá voy a almorzar. Y el tráfico, ya sabemos que ahora es tan impredecible, peligroso. Usted tiene que aplicarse la insulina o tomarse el medicamento en el lugar donde ya tiene la comida disponible. De lo contrario, no lo haga, porque sabemos cómo están los tiempos ahora, no podemos nosotros decir en media hora llego, ¿verdad? Eso es algo que no lo podemos controlar en este país, el tráfico, así que definitivamente si usted es diabético y se va a tomar un medicamento o se va a colocar insulina media hora antes de comer y piensa hacerlo, por favor hágalo hasta que ya esté en el lugar, esa es la recomendación. Bueno, vámonos a una pausa, veamos la nota fit del día, nos habla de los beneficios de los aquaeróbicos y al regresar las recomendaciones. Las ventajas del ejercicio aeróbico son muchas. Actualmente existe una rama de esta disciplina que puede ayudarnos en nuestra salud a prevenir la obesidad. Es por eso que en la nota fit del día te explicaremos sobre los beneficios de realizar aquaeróbicos. Los aquaeróbicos son ejercicios de bajo impacto que se realizan en el agua, lo cual nos permite relajarnos y a la vez ejercitarnos. Existen diferentes formas de hacerlo. Si son grupos numerosos, los ejercicios tenderán a ser más estáticos. Si son grupos más pequeños, tendrán una mayor demanda cardiovascular y funcional. Con una sola sesión la persona experimenta lo que es sentirse saludable, debido a que el agua es el medio más seguro y efectivo para ejercitarnos. Las clases de aquaeróbicos dependen de un constante esfuerzo físico, debido a la resistencia creada por el agua. Además, nos ayudan a quemar más calorías y mantenernos en forma. Otro dato importante es que no se lastima la columna ni las articulaciones, por lo que pueden ser utilizados en estados de rehabilitación o en casos severos de obesidad. Esta forma de ejercitarnos se adapta a cualquier estilo de vida, fortalece nuestros músculos, nuestro corazón y nuestros pulmones, además nuestro sistema inmunológico y por si fuera poco, mejora nuestra calidad de sueño. Recuerde que para prevenir la obesidad es necesaria una alimentación balanceada y realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria. Eso es todo por hoy en la Nota Fit del Día. Soy la doctora Mónica Ayala, nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y creo que es importante entonces ahora hablar un poco sobre los métodos de diagnóstico o exámenes de laboratorio que vamos a hacer cuando sospechamos que alguien no diabético o alguien diabético está presentando hipoglicemia. ¿De qué vamos a echar mano? Vamos a ver, Mayna. Lo ideal sería tener un glucómetro disponible para medir el nivel de azúcar en el momento que sucede. Porque si alguien me dice, fíjese que la semana pasada yo creo que me dio un bajón de azúcar, si yo le envío un examen ahora, podría ser que resulte normal. Si esto no tuvo un glucómetro para medir, yo tengo que dar la recomendación al paciente, tanto de la alimentación y actividad física, control del peso, y que
si sucede otro evento, debería él medirse cómo está su nivel de azúcar. Dependiendo del análisis clínico que yo haga, también debo excluir la posibilidad que tenga resistencia a la insulina, enfermedades autoinmunes, que tenga diabetes, que tenga falla en el hígado, falla en el riñón, indagar si no hay alcoholismo o etnoprácticas, que tal vez de eso no habíamos hablado. Pacientes que toman algún medicamento, alguna planta o alguna sustancia, hierba, etcétera, para control de peso, para control de digestión, para control del nivel de azúcar, y como son sustancias no reguladas, podrían también tener efectos de bajones de azúcar o hipoglicemias, y que el paciente no se dio cuenta que eso era lo que le estaba produciendo. Mucho depende del historial clínico, y como exámenes generales yo tendría que medir al menos glicemia en ayuno, glicemia 2 horas después de comer. En algunas ocasiones se deja lo que se conoce como prueba de tolerancia a la glucosa oral, que en hipoglicemias reactivas, que no hemos hablado quizás de hipoglicemia reactiva, se mide hasta 5 horas después de una toma de dextrosa, se va midiendo hora con hora hasta completar 5 horas para ver si hace hipoglicemia en alguno de estas horas. Y también las pruebas de hígado y las pruebas de riñón como base, ¿verdad? Como no podemos ir sin decirla. Ya la mencionó, no hay ni modo. Ajá, sí. Hipoglicemia reactiva. Y sí es importante porque es bastante frecuente. La hipoglicemia reactiva es aquella, por decirlo así, rareza que sucede en bajones de azúcar, que el paciente dice, lo raro es que yo había almorzado, hasta me tomé un milkshake, hasta me comí un sorbete y me dio bajón de azúcar a las 3-4 horas después. ¿Qué es lo que sucede? El organismo reacciona, como decía la licenciada, si nosotros comemos muchos carbohidratos de absorción rápida, llámese eso, miel de abeja, azúcar de caña, alimentos refinados, azúcares refinados, mucha cantidad de harina, papas fritas, pan no integral, y comemos una gran cantidad, el organismo trata de regular esa gran cantidad de carga, liberando bastante insulina, y al inicio nos controla el azúcar, pero a la tercera, cuarta o quinta hora nos puede hacer una hipoglicemia, un bajón de azúcar. A eso conocemos como hipoglicemia reactiva. A veces en pacientes con una gran predisposición hereditaria no está asociado a una comilona, a una comida excesiva, sino simplemente a mediados de la mañana o a las 11 de la mañana, por ejemplo, o a las 4 de la tarde, va haciendo la hipoglicemia. La paciente generalmente es mujer, porque tiene más predisposición, y si le midieran el nivel de azúcar en sangre, un hemoglucotest está abajo de 70. Esto se conoce como hipoglicemia reactiva, aquella que no fue por ayuno ni por otra situación. Hay que investigarla porque en nuestro país es muy frecuente que le digan a alguien, bueno, si usted ya sabe que le dan bajones de azúcar a media tarde, cómase un dulce todas las tardes y asunto arreglado. Hay un problema de que usted le va dando más dulce, entonces más dulce, más insulina, y más insulina va a ser otro bajón de azúcar después, y cada vez más severos. Y como usted está haciendo caso omiso, va a anular los síntomas adrenérgicos y de un solo se va a desmayar. Entonces no haga esa recomendación. Siempre hay que investigar por qué está dando la hipoglicemia. Muy bien. Bueno, vamos a ver, Paulina, sus recomendaciones finales para la población. Bueno, primero que todo, pues visitar a la nutricionista. Como dijo el doctor, él deja su esquema, hay que incorporar ahí la referencia a nutrición siempre, ¿verdad? El diabético se tiene que casar con la nutricionista. El diabético no va a dejar de ir a visitar a la nutricionista jamás, porque la vida va cambiando, ¿verdad? Entonces, se sienta con la nutricionista, uno le evalúa qué desayuna, qué almuerza, qué cena, va identificando, mire, hago hipoglicemia aquí, cómo se pone la insulina, y como nutricionista uno le dice, mire, el glucómetro, tómese el azúcar cuando se levante, y uno le va diciendo, y como nutricionista damos el conteo de carbohidratos. Se sienta con la nutricionista, dependiendo de su requerimiento nutricional, organizamos los carbohidratos por tiempo de comida. Como se va a casar con la nutricionista, búsquela bonita como Paulina para que se quede con ella. Es una broma. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que darles las gracias. Muchísimas gracias, Paulina, un placer. Minor nuevamente, gracias. Margarita, como siempre, un gustazo. Gracias a ustedes que nos acompañaron, esperamos que hayan aprendido mucho. Recuerde la regla del 15-15, las 3 bolsitas de 5 gramos de azúcar en la carterita al mes, y gracias a Dios nos las ocupó. Votar. Nosotros nos vamos, el día de mañana vamos a hablar de cirugía plástica en la adolescencia. Por hoy, lindo miércoles y que Dios los bendiga.
Para prevenir el bajo nivel de azúcar en sangre, le damos las siguientes recomendaciones. Al realizar ejercicio, verifique que sus niveles estén entre los parámetros normales. Asegúrese de tener refrigerios consigo. Distribuya el número de comidas diarias en 5 o 6 tomas y no se salte ninguna, con el objetivo de repartir equilibradamente la cantidad de glucosa ingerida a lo largo del día y mantener así un nivel regular en el organismo. A los primeros síntomas ingiera jugos naturales o un trozo de jamón o queso, esto para contrarrestar el malestar. Recuerde que si presenta signos relacionados con la hipoglucemia, debe acudir a un médico especialista.